¿Quieres saber por qué razón es importante no echarle la culpa a otros? Síguenos, escucha la siguiente podcast. Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos. Y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante, la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hoy en día, a 23 años, en el tercer milenio, escuchamos una narrativa de los políticos bastante, diríamos, fuera de lugar. Vamos a decirlo así. Estos políticos que están en el presente le echan la culpa de lo que pasa hoy a los políticos del pasado. Y quizás es algo que aprendimos en el seno de nuestro hogar, algo que se nos inculcó de niños, ya sea en la educación o en las pláticas o en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero esto es imposible, no podemos sustentar este tipo de pensamiento en el tercer milenio, ya que ahora los millennials piensan que hay que ser responsables de nuestras acciones el día de hoy, nada más, sin decir qué pasó en tu vida, ni por qué razón hoy reaccionas así, sino que has puesto el trabajo, le has echado ganas a transformarte, has cambiado de opinión y también has cambiado de forma de pensar, o sea, o los pasos que seguías antes para pensar, los has cambiado también. Sigue con nosotros. En una de esas conversaciones que tiene uno con un amigo de hace muchos años, que nos conocimos por allá en 1975, me explicaba, es que así me educaron. O sea, en esta forma pienso porque así me educaron. Recordemos que muchos de nosotros a lo mejor no recibimos una educación muy perfecta, no recibimos una guianza muy perfecta, pero a la misma vez se suponía que esa guianza que nos dieron iba a servirnos para el resto de nuestras vidas, iba a ser para siempre, para toda la vida. Pero aunque haya sido una guianza o una enseñanza basada en enseñanzas bíblicas o en enseñanzas de libros con sabiduría, recordemos que esas interpretaciones que se le dieron a esas escrituras o esas porciones de sabiduría eran de acuerdo al punto de vista de la persona que lo estaba leyendo y también dependiendo de la cultura que esta persona tenía, el grado de educación que tenía, la exposición que ha tenido en la geopolítica o simplemente en el conocimiento de los diferentes países, las diferentes culturas, etcétera, etcétera. Todo esto influenció mucho en la forma que te presentaron ese mensaje. Lo recibiste, lo tomaste en tus manos, en tu cabeza, te lo pusiste y dijiste, voy a poder avanzar con esto, puedo seguir así. Si te dijeron, en mi caso, por ejemplo, cuando mi abuelo materno, el señor ya en paz descanse, hace muchos años, Emiliano Ordóñez, originario de Pedernales, Chihuahua, él había sido capitán en el ejército durante los años de la Revolución y durante la Cristiada. Me regaló una copia de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 1917, que ya ha sufrido algunos cambios desde entonces, por supuesto. Pero a la corta edad de 8 años de edad, ¿qué voy a saber yo de política, verdad? Pero me dijo, es importante que como ahora ya sabes leer, que leas este libro y me haces preguntas y después platicamos sobre estas cosas. Pues puede ser que hubiera sido interesante, aunque la interpretación que le hubiera dado a ese librito de la Constitución de 1917, que por supuesto sucedió durante su vida, porque él nació en fines de 1800, es muy importante pues recordar que su historia o el conocimiento de la historia, el conocimiento del país, porque le habían dado ya casi por más de media república, que sí tenía un punto de vista relevante cuando yo tenía 8 años de edad. Pero hoy en día, pues su punto de vista sería irrelevante. O sea, no es aplicable, pues. No puedo interpretar yo ahora, el día de hoy, con las enseñanzas que él me dio, el mundo en el que vivo, o el mundo en el que viven mis hijos, o en el mundo en que van a vivir y desarrollarse mis nietos. Es por eso
que hace algunos años, cuando empecé a estudiar antropología cultural, me dediqué a leer más y más, incluso temas fuera de mi carrera. Y me fui introduciendo a otros diferentes temas, incluso en la religión me interesó muchísimo por qué razón hay diferentes maneras de pensar, porque hay diferentes grupos, testigos de Jehová, mormones, católicos, católicos ortodoxos, católicos liberales, etcétera, etcétera. Pero me llamó mucho la atención algo que no es una religión. Me llamó la atención una manera de pensar que simplemente lo reduce a algo más sencillo. Y dice, hay que ser una buena persona simplemente por el simple hecho de que al ser una buena persona, tú tienes algo en tu subconsciente que te ayuda a continuar a ser una buena persona. Creas buenas memorias, creas buenos momentos en tu mente y estás continuando algo muy interesante, que es el renovar tus energías cada día para hacer las cosas bien. Ahora, esto viene del budismo. No quiero decir que sea exacto, no quiero decir que sea perfecto, tampoco quiero decir que algo que se debe practicar todos los días porque en realidad todos tenemos unas emociones, que es la razón por la que empezamos este podcast. Hace algunos años, vamos a hacer unos 20 años más o menos, una conversación con una compañera de escuela, que no puedo mencionar su nombre porque pues, no hemos platicado sobre esto, pero algún día la tengo aquí en el podcast. Me dice que las emociones pues son muy interesantes, ¿verdad? Y me da un ejemplo, como en las iglesias manejan las emociones con música, con un mensaje más exacto para pues llamar la atención a ciertos puntos de tu vida. Uno de esos puntos es que fallas como ser humano y necesitas algo divino para poder cambiar. Sí, pero todos los seres humanos fallamos, o sea, ¿de acuerdo a qué? Pues fallamos de acuerdo a la expectativa que se nos tiene, ya sea por nuestros hijos, nuestros nietos o la sociedad en general. Y todos los seres humanos no somos perfectos. No hay un solo humano que sea perfecto. Mucha gente quiere creer que el Papa es perfecto, pero el Papa mismo lo ha dicho, que él tampoco es perfecto. Entonces vamos a escuchar mejor la voz interior de cada uno de nosotros para saber no por qué razón no somos perfectos, no por qué razón a veces fallamos y no por qué razón debemos continuar con esa manera de pensar, sino qué podemos hacer. Vamos a escuchar nuestro subconsciente, nuestra mente que se activa en las noches cuando nos acostamos a dormir. ¿Qué es lo que podemos hacer para hacer las cosas mejor? Y por decir esto mejor, ¿cómo puede ser las cosas de tal manera que sean beneficiosas para todo mundo? En un porcentaje mayor o menor, dependiendo de dónde estás. Pero, ¿cómo pueden ser las cosas mejor para todo el mundo? Esto quiere decir que en alguna ocasión te vas a encontrar con un problema en el que no tienes tu solución y que la única solución es ser firme en aquella convicción de mantener tu dignidad, número uno, mantener tu percepción de ti mismo y saber que tu percepción de ti mismo es más importante para ti, que eso no es importante para la gente de tu alrededor, porque la gente de tu alrededor te mira diferente. La gente de tu alrededor te mira desde un punto de vista de que ellos han recibido esa información de lo que eres a través de los filtros que ellos tienen también. Entonces tus filtros para ti son importantes. ¿Qué te sucedió de niño? ¿Qué cosas pasaste, experimentaste, escuchaste? ¿Fuiste alguna vez frustrado por alguna conversación con un adulto, etcétera? No lo traigas contigo al presente, no lo traigas aquí al presente. El presente es algo que tenemos que seguir y continuar elaborando. A medida que pasa el día, a medida que pasan los minutos, nos tenemos que seguir encomendando a nuestro subconsciente, el que maneja nuestro cuerpo, el que maneja las ideas desde adentro, del corazón, donde se siente, en el cerebro, donde se piensa. Y estas cosas las empiezas a poner en un resumen, que es el ahora, las cosas son así nada más, así son las cosas, y por supuesto debo actuar de acuerdo a lo que percibo, de acuerdo a lo que percibo. Claro, a través de los podcasts vamos a estar narrando algunas cosas, cómo podemos mejorar
la forma en que percibimos, porque eso es precisamente lo que despierta nuestras emociones. Eso es lo que nos despierta para poder dar una opinión, lo que nos despierta también cuando nos da coraje porque pasa alguna injusticia en el mundo. Y esto pasa todo el tiempo. Si vemos las noticias o leemos un libro de alguna opinión de algún otro político, de algún escritor que tiene una opinión diferente a la tuya, vas a tener esa reacción dentro de ti. Pero hay que ver y hay que internalizar esto y saber por qué razón tenemos esa reacción, por qué razón salen esas ideas. En fin, esto que estamos tratando aquí detrás de la trinchera, simplemente compartiendo con ustedes algo de mi realidad, de la realidad que ha sido transformada a través de los años, ya que la educación, la guianza que recibí en la época de los 70s, allá en la sierra de Chihuahua, pues muchas veces venía de adultos que a lo mejor ellos mismos tenían ciertos daños, o sea, traían ciertos daños emocionales. Voy a incluir a mis padres aquí, pues obvio que de los padres de uno también. No todo es respetar al padre. Una cosa es respetar lo que él representa, pero otra cosa también es adaptarse a lo que él te enseñó, sabiendo o a sabiendas de que eso que te enseñó estaba mal, estaba equivocado o estaba limitado al círculo en el que se desarrolló. Entonces, vamos a continuar con estas podcasts hasta que pues el universo nos pare o algo suceda por ahí. De todas maneras, sigue con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharme. Que tengas un excelente día y que el resto de la semana sea aún mejor. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Puede que al escucharnos te asalten más dudas que respuestas, pero continúa con nosotros. Verás que todo esto es un círculo. En las próximas 52 semanas, menos que eso, probablemente hasta el próximo año, seguiremos aquí. Espero que estés bien. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos, pues, de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.